La segunda jornada de la semana de estudios comenzamos escuchando a Gabriela Reuter acerca de desarticular las miradas homogeneizadoras. En esta nueva y antigua manera de caminar como pueblo de Dios existe otra sensibilidad muy necesaria para nuestras comunidades. Es necesario deconstruir algunas miradas homogeneizadoras, procesos con los que se identifican algunos datos de lo bueno, lo correcto, lo valioso y que también funciona en sentido contrario. La percepción social muestra cómo las personas usan algunas claves para formarse impresiones y emitir juicios sobre algunas personas. Estos mecanismos regulan los comportamientos a través de una saturación discursiva, alimentando, por supuestos en los que se pierde el original aporte que cada uno podría hacer. Sus efectos son perniciosos. Cuando una comunidad eclesial está homogeneizada, no todos son bienvenidos. Existen reglas tácitas que están, pero que no se dicen hasta que grupos plantean un modo alternativo de pertenencia. Dos ejemplos de miradas que acontecen en nuestras comunidades son los jóvenes y las mujeres. No son los únicos, pero son significativos. En esta última década, los jóvenes se fueron corriendo a los espacios del tercer sector, movimientos políticos, espacios políticos, ONG, etc., donde encuentran un modo concreto y visible para desarrollar su visión del bien común. Cuando en las comunidades se habla de jóvenes comprometidos, se refieren a aquellos que están en los servicios intraeclesiales. La pastoral juvenil, en este caso, amplía los márgenes en la práctica pastoral. Sin embargo, la ausencia de los jóvenes en los lugares decisionales los conduce a ocupar lugares secundarios. Se ha creado una cultura eclesiástica no siempre adecuada para hacer frente a los cambios y para comprender una realidad tan compleja. Se configuró desiertos, una representación social y desiertos imaginarios que gravitaron fuertemente al momento de pensar nuevas formas de sinodalidad para dar pasos relevantes en la conversión personal y comunitaria. Frente a esto, salir de las guaridas y pensar la novedad histórica es asumir la inutilidad de aferrarse a tiempos y espacios. Es persistente el reclamo del adultocentrismo que denigra los estilos juveniles y se busca colocar a los jóvenes no como destinatarios, sino como protagonistas de la pastoral. Los jóvenes son nuevas figuras históricas de una configuración eclesial poliédrica, teniendo presente la imagen de hospital de campaña o de la pirámide invertida. La Iglesia invita a la comunidad cristiana con su propia originalidad y riqueza, diversidad, voces, géneros, culturas, iglesias. No es una esfera rígida y uniforme. Los jóvenes marcan el ritmo, son los sujetos de las mutaciones culturales. ¿Será que entrará por medio de ellos el futuro de la Iglesia? Los y las jóvenes son creyentes, pero no al estilo de los adultos. Tienen pocas dificultades de integrar a sus explicaciones racionales la lógica de los afectos y de los sentimientos. Nos encontramos ante la modalidad en que lo sagrado se hace presente sin la mediación de lo institucional. Con todo esto surge una gran pregunta: ¿por qué validar la experiencia religiosa juvenil desde el parámetro de los adultos? Una tradición religiosa planteada de manera institucional ya no tiene influjo para muchos jóvenes. Los jóvenes inscriben lo religioso y sagrado en espacios de mínima prescripción y máxima autonomía. Se adquieren nuevas formas de creencias reinsertándolas en sus experiencias personales, y en las formas de creer los jóvenes dibujan caminos sinuosos y en movimiento. En esto encontramos una gran experiencia espiritual del movimiento. Nuevos espacios, otras sensaciones, son creyentes errantes que buscan lo divino sin establecerse en algún lugar. Adhieren a formas de la sensibilidad religiosa que no prescriban aspectos morales a seguir. También ponen de manifiesto nuevas formas de estar y permanecer que salgan de las posturas pesimistas. El desencanto de los y las jóvenes no es con Dios, sino con las instituciones. Ponen de manifiesto algunas formas para replantear
las maneras de estar y pertenecer a una determinada comunidad, alejándose de las posturas pesimistas y estigmatizadoras respecto a sus creencias y a la manera de practicar la fe. Con todo esto, tenemos un desafío pastoral: mostrar a los jóvenes un verdadero camino sinodal. En la misma fe se puede pensar distinto. La uniformidad mata a la iglesia, que es variedad. Papa Francisco. Pensar como iglesia sinodal implica asumir la variedad de pensamientos a partir de las nuevas identidades juveniles. En segundo lugar, también encontramos el ejemplo de las mujeres en la iglesia, donde es necesario abordar las relaciones entre varones y mujeres, entendiendo la paridad entre los sujetos creyentes. En los ámbitos eclesiales, las palabras de las mujeres y de los varones en el diálogo sinodal debe contribuir para sostener la credibilidad de la renovación que se quiere llevar a cabo. Se supone aumentar la contribución de las mujeres en la iglesia, en los diferentes ministerios que existen. En el cambio sinodal debe ser un cambio sinodal inaplazable. La Iglesia Católica es una de las instituciones más atrasadas en cuestión de género en el mundo, excluyendo a las mujeres de los cargos eclesiásticos. Sin embargo, en los últimos tiempos, las mujeres ocupan labores eclesiales desde el acolitado y la administración extraordinaria de la Eucaristía, como así también en el lectorado. El Papa Francisco, mediante un motu propio, decretó que las mujeres pueden hacerlo de forma regulada, corrigiendo el documento del Papa Pablo VI, que adjudicaba esta potestad exclusivamente a los varones. Los episodios de sexismo ordinario, expresión de una mentalidad clerical, marcan la vida cotidiana de las mujeres practicantes, que impiden a la Iglesia disfrutar de la contribución competente de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las tareas de liderazgo. Afirma la teóloga Nochetti que la resistencia del voto femenino en los sínodos es indicativo de la falta de voluntad para reconocer la autoridad y el poder de dirección y liderazgo de las mujeres en la vida ordinaria de la Iglesia. Hasta la fecha, las mujeres participan indirectamente, es decir, formando a los varones que tendrán este poder, o cuando mucho, afectando a sectores de campo individual con demarcaciones muy delimitadas. Las mujeres denuncian esta brecha de género y piden que se reconozca lo que ya existe, como por ejemplo, el Ministerio de Coordinadora Comunitaria de Base, como también la predicación homilética de las mujeres y el ejercicio de tal autoridad pastoral. En suma, Isabel Corpa advierte que quedó en el aire el reconocimiento de los diferentes ministerios de evangelización y coordinación en la Iglesia, quienes mantienen la vida de una comunidad en una religión aislada directamente son las mujeres. Todavía las estructuras necesitan mirar el camino del reino y escribir, narrar experiencias innovadoras para testimoniar mejores caminos de la Iglesia. Luego de la profe Gabriela, continuamos escuchando a Rafael Luciani puntualmente acerca de la sinodalidad, quien resaltó que el capítulo 2 del Lumen Gentium es central para la interpretación de la eclesiología. La sinodalidad no es algo nuevo, pero el común denominador en algunos ámbitos es no se sabe lo que es la sinodalidad. En este contexto podemos compartir algunos textos para nuestra reflexión. La sinodalidad no es un método, ni un modelo pastoral ni eclesial. Es la naturaleza misma de la Iglesia. En el documento preparatorio, el punto 10 nos dice que ¿qué es la sinodalidad? La palabra sínodo, que es una palabra antigua, muy venerada por la tradición de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más profundos de la revelación. En esta perspectiva, la sinodalidad es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos o una cuestión de administración interna en la Iglesia. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y hablar de la Iglesia. Estamos entrando en una etapa de una revisión de la totalidad de la Iglesia. Se trata de la fase de un proceso propiamente eclesiológico.
El próximo sínodo es un sínodo eclesiológico. ¿Qué significa hoy construir iglesia? Todo esto implica un cambio de modelo institucional, un modelo de iglesia para el tercer milenio. Somos miembros de una iglesia en transición. La sinodalidad es algo que Dios espera y quiere, y esto conlleva una conversión pastoral y una conversión sinodal. La sinodalidad es una dimensión constitutiva de toda la iglesia que se refiere a la específica forma de vivir y de obrar. Se puede decir que es análogo a una nota eclesial. Este es el cambio que supondrá el cambio de mentalidad en cuanto a las implicaciones de pensar la iglesia. Es una forma más completa de lo que significa, nuevamente, ser y hacer iglesia, considerando la totalidad de la vida eclesial. Nos estamos refiriendo a un modo de cómo funciona y se organizan las estructuras. Uno de los elementos que va saliendo en toda esta síntesis es el hecho de no saber discernir en conjunto. Existe un modo nuevo de proceder eclesial que pasa por la práctica del discernimiento en conjunto y la toma de decisiones, y todo esto supone la conversión de mentalidades y de reforma de estructura. El caminar juntos de los laicos, pastores, obispos de Roma, se define de manera explícita en los números 28 y 29 del documento preparatorio. Específicamente nos dice que se comparten miradas locales de las iglesias particulares, donde supone revisar las relaciones al interno de la comunidad eclesial. La segunda perspectiva que ofrece el número 99 del documento considera cómo el pueblo de Dios camina junto a la entera familia humana. También el documento insiste con que la sinodalidad representa el camino principal de la iglesia, llamada a renovarse en escucha, diálogo, discernimiento comunitario, participación de todos y todas por medio de procesos. Pensar estas dinámicas teniendo en cuenta la totalidad de los fieles, lo que afecta a todos, debe ser tratado y aprobado por todos. Son procesos de involucramiento de todo el pueblo de Dios. La aprobación por todos representa un desafío para una noción de poder que encontramos en el clericalismo. En la dimensión neumatológica encontramos que se es parte gracias a la habilitación del Espíritu. El clérigo, en este caso, completa su ministerio gracias a la corresponsabilidad de los fieles. En la iglesia sinodal supone poner en práctica las dinámicas en todas las instancias de la iglesia, que es tomar decisiones pastorales juntos, además de orar, escuchar, analizar, dialogar, aconsejar, etc. Decisiones más conformes con la voluntad de Dios. El documento preparatorio también nos señala que es necesario descubrir el rostro de una iglesia sinodal donde cada uno tiene algo que aprender. Subrayamos esa palabra, ¿no? La iglesia primero debe aprender porque es discípula. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha recíproca, en la cual cada uno tiene algo que aprender. La escucha no es para que otro me diga, sino construir algo nuevo que implica un aprendizaje. Porque cualifica un proceso de escucha es promover algo nuevo en conjunto. Así cambia completamente el modo que se puede trabajar en un consejo pastoral. Episcopalis Communio pone de manifiesto la práctica de organismos de participación. El camino sinodal comienza escuchando al pueblo. ¿Cómo aprender que el hábito de ser iglesia se puede construir algo que nos permita cambiar? Sinodalidad supone reunirnos, participar en asambleas. Para nosotros no es tan nuevo. Ya San Cipriano nos da una visión clara de cómo en su iglesia particular se ponía de manifiesto esta práctica. Nada sin el consejo de los presbíteros y el consenso del pueblo. Son experiencias fundamentales a lo largo de su ejercicio pastoral. El discernimiento se realiza en el propio acto de la escucha. Los pastores, por su parte, son custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la iglesia. No deben temer y disponerse a la escucha de la grey a ellos confiada. La cultura del consenso es mucho más que una cultura democrática. Se trata de un proceso eclesial que no puede realizarse sino en el seno de una comunidad jerárquicamente estructurada,
Es el vínculo profundo entre el sensus fidei del pueblo de Dios y la función del magisterio de los pastores, donde se realiza el consenso. En suma, nos encontramos en una etapa de transición hacia una nueva eclesiología del pueblo de Dios. Y por último, hablando del sensus fidei fidelium, Rafael señalaba que Nardelo decía justamente que el pueblo de Dios tiene su propia normativa comprendida en sentido análogo a la episcopal, ya que su comprensión de la doctrina de la fe constituye y delimita el ámbito de la acción magisterial. Por su parte, Rafael señalaba que Monseñor Smet nos dice que el cuerpo docente no solo habla al pueblo de Dios, sino también escucha a este pueblo en quien Cristo continúa su enseñanza. El obispo no es quien determina la fe, sino que la testimonia. Es así como el obispo es testigo y parte en la mediación del sensus fidei fidelium, como miembro de la Universitas Fidelium. El documento de Ravenna pone de manifiesto que la ordenación no es posesión privada de quien la recibe, ni algo delegada de la comunidad. El obispo no puede ejercer su jerarquía fuera de la participación del pueblo de Dios. Es fiel entre los fieles. El sensus fidei es la voz del pueblo de Dios, la totalidad de los fieles. ¿Cómo se hace iglesia a la luz de la sinodalidad? Hoy en día, cuando hablamos del sensus fidei, no solo nos limitamos a la religiosidad popular, sino es la totalidad de los fieles que tienen el Espíritu Santo. No puede equivocarse cuando cree y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta. El consenso se alcanza cuando los fieles y los líderes en la fe, el Papa y los obispos, lo reconocen. Si uno de estos dos grupos constituidos no admite el consenso, todo queda inacabado. Es decir, no hay consenso. El sensus fidei se entiende como una dinámica co-constituyente del pueblo de Dios. Estamos hablando de involucrarse en el marco de una comunidad de fieles. El objetivo es que la escucha nos lleve a generar consensos. Nos completamos mutuamente. Los fieles están vinculados entre sí por recíproca necesidad. El punto número 13 del documento preparatorio nos dice que todo el pueblo santo de Dios crece en la comprensión. Mediaciones por medio de las cuales se conoce el sensus fidei. Y por último, Lumen Gentium 23 señala que en relación a las iglesias particulares hay tantas formas de ser iglesia como son posibles. Es necesario superar esta visión homogeneizadora. Y la gran novedad de la sinodalidad es que somos iglesia en la diversidad. Gracias. En la versión corta. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al equipo de redacción de Crónicas. Entonces ahora le damos la palabra a Gabriel. Hola, buenas tardes a todas y a todos los que están presencial físicamente y también virtualmente. He tenido en cuenta para esta exposición la obra del teólogo brasileño Agenor Brighenti. Toda pastoral siempre tiene profundos lazos con la eclesiología, es decir, la concepción de iglesia en cada tiempo y periodo histórico y lugar ha implicado unas determinadas formas de actuación pastoral, sabiendo siempre que ningún modelo puede agotar la completa realidad de la iglesia. Pero sí resulta necesario conocer aquellos rasgos que se nos propone desde la eclesiología del Papa Francisco, propuesta que asume la sinodalidad como constituyente de su identidad. A través de numerosos mensajes y homilías, él ha ido delineando estos rasgos, nombrándolos como preocupaciones pastorales.
En este caso, eclesiología y pastoral resultan una configuración que evidencia el perfil a lograr y la realidad en la que nos encontramos, sabiendo que esa realidad es pluriforme y que no todas las comunidades están en una punta o en la otra del análisis, sino que tienen formas distintas de reflexionar y de vivenciar también. Vamos a comentar entonces algunos de esos rasgos. El Papa va a hablar de pasar de una iglesia autorreferencial a una iglesia en las periferias existenciales. Es un tema recurrente en sus declaraciones. Esta iglesia autorreferencial asociada más a un tiempo de cristiandad, digamos, guiada por el eclesiocentrismo de una institución que se consideraba la única posibilidad de salvación y guiada por numerosos aparatos jurídicos, ¿no? Que dejaba afuera a muchísimas personas, ¿no? Entonces englobaban solamente a los fieles que podían cumplir con todo ese aparato jurídico. Dejaba fuera, por ejemplo, a todos aquellos que por haberles negado, digamos, por no estar dentro de ese aparato jurídico como aprobado, se les negaba los sacramentos y se los consideraba excluidos. También estaban en las periferias del pecado, considerados sujetos poco competentes, digamos, y que no necesitaban ser tenidos en cuenta. También de la ignorancia y prescindencia religiosa, aquellos excluidos como interlocutores válidos para ser considerados. Aquellos que están en las periferias existenciales del pensamiento como un desafío a los sistemas teológicos que no admiten falta de certeza alguna ni cambios tampoco. Y por último, aquellos que están en las periferias existenciales del dolor, de la injusticia, las de toda miseria, clamando no por el juicio de un juez, sino por el regazo de una madre. Aquí tenemos los pobres, todo el universo de los pobres, empobrecidos, analfabetos, habitantes de la calle, la población penitenciaria, los drogadictos, las personas con identidad de género no tradicional, las familias homoparentales, las parejas en segundo matrimonio, los lacerados por lacerados por relaciones rotas de diferente manera, los no creyentes, los sacerdotes casados, etc. Estas ovejas sin pastor no vendrán al encuentro de una iglesia con el perfil del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. En este sentido, ya el documento de Aparecida habla de la necesidad de pasar de una espera eterna a una búsqueda constante. Para el Papa Francisco, la posición del discípulo misionero no es de centro, sino de periferia. Criticando las pastorales distantes, las pastorales de principios, las pastorales disciplinarias, los procedimientos organizacionales sin cercanía, sin ternura, sin cariño. Se ignora, va a decir el Papa, la revolución de la ternura que causó la encarnación del Verbo, alegando que Jesús vino sobre todo para los dolientes, para lo que estaba perdido, para redimir y no para juzgar y condenar. En la visita a Brasil, a los obispos del CELAM, el Papa habla de la necesidad de una iglesia que no tenga miedo de salir al encuentro del camino como Jesús con los discípulos de Maús, de entrar en la noche de esos que se encuentran en las periferias y de entrar en su conversación. Otro de los rasgos que va a explicitar es de una iglesia aduana a una iglesia samaritana. Francisco, cuando elige el nombre,
elige un programa de vida, ¿no?, que el Papa tomó para sí mismo, además de una referencia evangélica para todos los demás miembros, especialmente para aquellos que tienen lugares de privilegio dentro de la Iglesia. Veo con claridad, dice, que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Hay que curar heridas y hay que comenzar por lo más elemental. En este sentido, y como formadora que soy y formadora de formadores también, es importantísimo tener esto en cuenta porque muchas veces cuando ya sean formando en comunidades o formando en el aula, no sabemos las personas que llegan a nosotros con qué historias de vida vienen, ¿no?, y qué impacto pueden tener las palabras que les dedicamos. Después de tantos años en las escuelas, creo que es una de las pastorales más desaprovechadas, ¿no?, con propuestas más insustanciales. Entonces, están ahí, están como rehenes prácticamente, no se pueden ir. Y desaprovechamos infinitamente oportunidades para conocerlos, para entender que están en estas situaciones muchas veces, que también ellos, aunque vayan a una escuela privada, vienen con heridas y con rotos, digamos, de su vida, y muchas veces no se lo tienen en cuenta y también estandarizamos una pastoral que no puede ser estandarizada. Entonces me parece que ustedes, que también muchos de ustedes van a ser formadores en comunidades, en escuelas, estas cosas hay que tener en cuenta. Lo hemos visto incluso haciendo encuestas, tanto en colegios secundarios como en institutos de nivel superior. Lo que los alumnos buscan es ser reconocidos por su nombre, es ser significativos para alguien, que a alguien les importe. Entonces, cuando los docentes a veces dicen, nosotros no le podemos ganar la tecnología capta más su atención, de verdad que no es así, porque los docentes tenemos o deberíamos tener algo que la tecnología jamás les va a poder dar, y es que su vida nos importa. Entonces, mientras su vida nos importe, eso va a ser más significativo que todo lo demás. Digo esto porque Rafael está, y por eso me gusta mucho esta semana y estamos complementándonos. Rafael está trabajando todos los aspectos globales de la sinodalidad y el nivel de estructuras que hay que cambiar y demás. Y yo estoy trabajando y estoy tratando de mostrar los aspectos pastorales, porque como bien dijo ayer, por más que teológicamente las cosas estén autorizadas, si no hay cambios de mentalidad y no hay cambios de procesos y no hay cambios también culturales, esos cambios no se van a llegar a realizar. Y entonces eso es lo que va a ir causando el desánimo, ¿no? Entonces, por eso me gustó hoy una de las palabras de la oración, que fue la audacia. A veces hay que tener audacia para ponerse de pie y hacer algo diferente a lo que se venía haciendo, ¿no? Como decía un economista, hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes es totalmente esquizofrénico. Pero muchas veces tenemos esas tendencias en las comunidades, en los colegios y en distintas formas en que la pastoral se va expresando, ¿no? Por eso quería ese momentito dedicarle a lo que yo digo, los heridos del aula, ¿no?, que a veces son los invisibles, muchas veces, pero que tanto podemos impactar. De una iglesia del prestigio
y poder a una iglesia pobre y para los pobres. En la inauguración de su pontificado, comenzó encarnando con su propia manera, esta manera que extiende también a aquellos que ocupan puestos de liderazgo, ¿no? Todos los gestos por todos conocidos, ¿no? Que sacó el trono, el sillón, puso una silla, que viste de forma modesta, que comparte con los demás, que bueno, todas las cosas que él ha hecho son un signo también para los demás y una propuesta para los demás, ¿no? Es también como la admonición que San Bernardo dice que hace a su hermano cisterciense cuando es nombrado Eugenio III y le recuerda que eres sucesor de un pescador, no del emperador Constantino, ¿no? Cosas que algunas veces se han olvidado, especialmente en la época de la Iglesia Imperio. Francisco va a decir en una entrevista de la revista Civitas Católica, los jefes de la Iglesia en general han sido narcisistas, halagados y exaltados por sus cortesanos. La corte es la lepra del papado. De una iglesia milagrera y providencialista a una iglesia profética. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco hace hincapié en que es preciso ir a las causas de la exclusión. Ayer hablábamos de la pastoral juvenil, ¿no? Y de los jóvenes. Bueno, estos temas son los que también tienen que formar parte de las propuestas a los jóvenes, de los desafíos que se les puede presentar. Disculpen, pero a veces he tomado contacto con grupos juveniles tan ñoños que podrían estar con el dinosaurio Barney y no en una comunidad donde estamos pensando en transformar estructuras, ¿no?, de impiedad y de deshumanización. Entonces, que hoy la cuestión ambiental, las acciones de incidencia ciudadana, hacer cosas buenas, como trabajar con la gente que está en situación de calle y otras medidas, es muy bueno. Pero es muy bueno también tomar contacto con las raíces de esas injusticias y buscar operar para que haya algunos procesos de cambio, ¿no?, de resistencia y de cambio a esas medidas. En más de una ocasión va a desafiar a la iglesia, ¿no?, esta iglesia encerrada a una iglesia accidentada por salir a las calles, ¿no? La enfermedad típica de la iglesia encerrada, es decir, es un narcisismo eclesial que no le permite descubrir la alegría de la evangelización. De una iglesia centralista a una iglesia de iglesias locales, ¿no? Desde el inicio del pontificado, el Papa Francisco se ha autodenominado obispo de Roma. Eso también es posicionarse, digamos, como parte del colegio episcopal y a la cabeza de una iglesia de iglesias locales. En este sentido, creo que tampoco hay que esperar que el magisterio papal dé una palabra definitiva sobre todas las problemáticas, porque entonces estaríamos volviendo a una centralización. Entonces, en pro de una sana descentralización, los episcopados locales tendrán, como dijo un teólogo, ponerse los pantalones largos y empezar ellos a hacer propuestas y también a tomar medidas en esta clave de sinodalidad y acompañando a las comunidades y a las necesidades de las comunidades. Por eso, lo que se comentaba ayer sobre el sínodo que tuvimos en Córdoba y cuando salió el diaconado de la mujer, no era una cosa impensable, ¿no? Pero para eso tendría que haber prosperado, para poder verlo como algo más cercano. De una iglesia clerical a una iglesia toda ella ministerial. El clericalismo es otro tema muy recurrente en el Papa Francisco, y él dice que eso es una gran influencia para
el fenómeno, digamos, para la falta de adultez y de libertad de las comunidades, ¿no? Lo que habíamos hablado el primer día, estas comunidades mayores de edad que hacen falta, que desarrollen una sana autonomía y que puedan hacer sus propios procesos. Luego de esta descripción, y podríamos sumar algunos otros rasgos, parece pertinente mirar nuestras comunidades, mirarnos como comunidad, encontrarnos con algunas preguntas y sostener esas preguntas sin ir rápido a encontrar respuestas. Las preguntas son las que suelen abrir los procesos de búsqueda más ricos y también si a esas preguntas sumamos todas las voces posibles, entonces ahí estaremos empezando a conjugar la sinodalidad en clave de corresponsabilidad, ¿no? Entonces decimos, bueno, ya estamos caminando, ¿en qué se nota eso? Si hoy ustedes van a la web, encuentran 12.000 cosas de comunidades, colegios, de todo tipo, congregaciones, y todas ellas ya estamos en la sinodalidad, caminamos con la sinodalidad, estamos, bueno, ¿en qué se nota? ¿En qué se nota? ¿No? Como decimos, no opera mágicamente aquello que se nombra, ¿no? Entonces, este proceso de elaboración colectiva es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Conlleva su propia temporalidad y cuenta con varios factores objetivos y subjetivos. La toma de decisión final es, en efecto, el objetivo del proceso, en el que no se trata, en primer lugar, de lograr un acuerdo mayoritario, sino de verificar el grado de acuerdo entre los interesados para contar luego con la madurez en el discernimiento lo más colectivo posible. Asimismo, se sale del minimalismo consultivo, tomando en serio el dictamen concorde por el cual actúa el espíritu de santidad que anima toda la Iglesia. Eclesiológicamente, los órganos de participación no pueden ser rebajados a solo consultivos, ya que el espíritu ha sido dado al cuerpo eclesial de Cristo, no solo en este lugar, sino en comunión con todas las iglesias. Entonces participan de una dinámica eclesiogénica. Se dijo el primer día que nos encontramos en una nueva fase de la recepción conciliar. Existen otros momentos en que esa recepción se ha dado, en nuestro caso en América Latina, a través del magisterio que hemos tenido a nivel continental y que sería útil hacer presente en los procesos y prácticas pastorales, algo así como una recepción de la recepción, ¿no? Como tal, nos permite reconocer elementos que no solo sintonizan con las claves de sinodalidad, sino que hoy realizan un aporte a pastorales que se consideran novedosas. De alguna manera, en nuestro futuro encontramos las opciones que se tomaron en el pasado. En este caso, voy a hacer foco en la referencia a los signos de los tiempos, ¿no? Tanto en el propio concilio como desde la mirada de Medellín, aunque obviamente no es el único documento que lo trata, porque los signos de los tiempos va a reconfigurar toda la pastoral, ¿no? Y el concepto de pastoralidad que se encuentra en esta obra conciliar es decisivo. Entonces, porque supone una relación entre la palabra de Dios y la atención al contexto histórico, las culturas, las lenguas. Como dice el teólogo Teobal, es una escucha estereofónica, ¿no?
Entonces, esta relación constitutiva entre evangelización y los interlocutores. Esto tiene que hacerse, esta dinámica de mirar la palabra y de mirar los acontecimientos y de mirar los propios contextos, es algo que se tiene que hacer simultáneamente. Si no, fracasan ambos. La experiencia latinoamericana en la recepción conciliar nos muestra una y otra vez que no se puede escuchar la voz de Dios y desconocer las voces de los pueblos. Entonces, porque va a tener una serie de resonancias que después van a impactar sobre la pastoralidad. Entonces, para que esta doble tarea hermenéutica pueda darse, tienen que crearse condiciones de posibilidad, ¿no? Ayer se preguntaban en los grupos, bueno, ¿qué hay que hacer para recorrer esa distancia? Desde dónde estamos hacia dónde queremos avanzar en estas claves que venimos viendo, ¿no? Tienen que crearse condiciones de posibilidad y que a la vez pueden emerger como posibles criterios a tener en cuenta en los procesos pastorales. Primero tienen que estar fundados en una capacidad de escucha y de aprendizaje, con una iniciación espiritual que permita el acceso a la interioridad y al diálogo con Dios. Esta experiencia acontece en la ilimitada pluralidad de las experiencias y las prácticas contextualizadas de sus protagonistas e interlocutores. Implica una manera de entendernos mutuamente, una búsqueda común de la verdad con estrategias no autoritarias, basadas en el diálogo y la argumentación efectuadas y concretadas de una manera sinodal. En marzo de 1969, Gustavo Gutiérrez escribía: el lenguaje empleado en los textos de Medellín puede sorprender. No estamos en verdad acostumbrados a ver al magisterio de la Iglesia empuñar tan firmemente la realidad, seguirla tan de cerca, emplear los mismos términos que usa todo el mundo para hablar de ellas. Y ese es el primer momento de discernimiento, el ver la realidad como la ven los otros, es el primer signo también de veracidad. No hacerlo es viciar el proceso desde el inicio. Y en este sentido, por eso decimos la importancia de los diagnósticos, esta capacidad de ver las cosas como son y no a veces como partimos de imaginarios que no existen en la realidad. Este método dio un salto cualitativo en la manera de pensar la fe y al promover una mayor conciencia de la historia y del propio contexto cultural, colaboró también en una novedad, que es la identidad eclesial postconciliar latinoamericana, ¿no? Que no se ha dado en otros continentes de esta manera, y que encontró en la opción por los pobres su señal más distintiva, con repercusiones en los más variados campos de la pastoral y de la teología en las décadas posteriores. Varias de las experiencias eclesiales más originales en América Latina y el Caribe en estas décadas han tenido que ver con la lectura popular de la Biblia, la formación de las comunidades eclesiales de base, la revalorización de la religiosidad popular, son deudoras de este modo de proceder, ¿no? Teniendo en cuenta, y el Papa Francisco es heredero de esta tradición. Y esto se nota no solo en el magisterio, sino también en sus gestos, que tiene una elocuencia que habla no solamente a los creyentes, sino a todas las personas de buena voluntad.
pero no se refiere solo a un modo de considerar la evangelización como una reflexión, sino que implica fuertemente un compromiso de acción. Como decía también Gustavo Gutiérrez, a Dios se le contempla y se le practica, y solo después se le piensa, ¿no? Entonces, los signos de los tiempos no son solo una llamada a la interpretación, sino principalmente a la acción. Por eso aparece como imprescindible que las prácticas pastorales cuenten de modo cercano con estas referencias. Esto debería animar el salir, abandonando la supuesta seguridad de lo conocido, para encontrarse y valorar las experiencias humanas ajenas, ¿no?, de las culturas de los otros. Esa intemperie nos da mejores bases para el diálogo y el enriquecimiento recíproco. Sin una adaptación acrítica, pero con todas las formas de vida diversa y plurales que emergen cada vez más en nuestra conciencia planetaria. De ahí la importancia estratégica de la categoría de los signos de los tiempos para la vida de la Iglesia y también para el progreso de la teología y de las pastorales. Condensan y simbolizan una metodología estructuralmente orientada al reconocimiento de las periferias, a la visibilización de las otras subjetividades, al aprecio de los saberes culturales locales ignorados, a la valoración de toda alteridad, especialmente de las alteridades históricamente invisibilizadas. La experiencia de Dios no acontece junto a otras experiencias humanas, sino en ellas mismas. Y este enfoque de la experiencia religiosa lleva a una progresiva mirada a un horizonte de vida que agranda la capacidad de tomar conciencia de lo que sucede y me sucede. Por eso no podemos caer en tópicos de ingenuidad al considerar la pastoral, que algunas los hemos escuchado más de una vez, ¿no? Pensar que una pastoral tradicional conserva algo, creer que una pastoral instrumental lo resuelve todo, creer que los cambios siempre tienen que venir de arriba, considerar valioso solo el aporte de los que saben. Es preferible adquirir la madurez en todo caso para tratar lo más participativamente posible algunas de las tantas cuestiones que hoy se presentan como desafíos a las pastorales. Algunos de esos desafíos pensaban en cómo pasar de una catequesis infantilizada a una que sea en verdad de iniciación cristiana. Cómo desarrollar procesos pastorales en las comunidades que sean significativos y que no estén en manos de unos pocos. Nadie es tan pobre que no pueda aportar algo, ni tan rico que no tenga que aprender algo, ¿no? Cómo lograr que esos mismos procesos pastorales no sean violentados o cancelados por el cambio de personas en roles de liderazgo. Entonces, ese es otra cosa a tener en cuenta. En una materia que daba sobre proyectos pastorales, unos alumnos me tenían que hacer un proyecto de un colegio de una parroquia y presentar una propuesta de mejora para el funcionamiento luego de haber hecho un diagnóstico sociopastoral. Cuando va a rendir una alumna, yo ya había leído todo el diagnóstico y le digo, bueno, ¿cuál es la primera propuesta que te parece que sería necesario en el elenco que vos has generado? ¿Cuál sería la primera? Me dice cambiar el párroco. Entonces, estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas. Entonces, hay que generar comunidades que
aún con el cambio de personas, y digo parroquias, movimientos, comunidades religiosas, colegios y demás, puedan realizar los procesos que después ser acompañados, renovados y mejorados por el cambio de personas en lugares de decisión que van a ir sucediendo lógicamente en esas comunidades, ¿no? Hoy el discernimiento de los signos de los tiempos encuentra un lugar significativo en los procesos de escucha sinodal. Todo el pueblo de Dios se dispone con diversas modalidades a discernir desde la fe la luz del Evangelio. La Comisión Teológica Internacional, que ha citado varias veces Rafael, instituida por Pablo VI como fruto del concilio, formado por teólogos de diferentes países y que son nombrados por 5 años, en el año 2018 sacó este documento que se ha citado llamado La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. En el último número va a decir: la parresía en el espíritu que se pide al pueblo de Dios en el camino sinodal es la confianza, la franqueza y el valor para entrar en la amplitud del horizonte de Dios, para asegurar que en el mundo hay un sacramento de unidad y por ello la humanidad no está destinada al extravío y al desconcierto. Considerando que vivimos en un mundo de enormes complejidades y por donde se mire, se percibe bastante desconcierto, extravío y desánimo también en ocasiones. Y pensando en los rostros de aquellos que se encuentran en tantas comunidades, personas valientes de un corazón enorme, que a veces con muy pocas referencias y un sostenido amor a Dios y al prójimo, perseveran en sus lugares de servicio, pensando en todos ellos, una vez más me venía esta frase, ¿no? No están destinados al extravío y al desconcierto, y a la soledad y al desánimo, y a la desmotivación o el sinsentido. Será por eso que aunque la canción diga esperamos contra toda esperanza, yo soy más del gestionamos con toda esperanza. En este sentido estoy convencida que las cosas que hacemos, lo he dicho estos días con algunas personas, estas reflexiones, postulados, sugerencias que estamos haciendo, tienen que salir de aquí y tienen que ir hacia esas personas, que puedan contar con estas herramientas y que podamos escucharlos y discernir juntos, aprendiendo unos de otros. Se trata mucho más que de conocimiento, se trata de la confianza en ellos mismos, que puedan descubrir y apreciar su propio valor, que redescubran el asombro y las preguntas, y estando dentro de espacios muchas veces invisibles, no anestesien la sensibilidad, que verifiquen que hay múltiples caminos para dejar una huella y que ya hoy, en el tiempo presente, son valiosos y capaces. No es fácil, requiere una enorme dosis de empatía, compasión, obstinación, pero esto va a ser posible porque hay lugar para todos en la amplitud del horizonte de Dios, ¿no? Dice el Papa Francisco: quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien, dar más de lo que se toma. Esa me parece que es la ecuación que nos reconcilia con lo verdaderamente humano. Gracias. Vamos ahora a escuchar un cantito y en un momento nos vamos a conectar ya con Rafael. Gracias, Gaby.
punto número 11. Necesito, hermano, que me digas puedo, con las mismas ganas que lo digo yo. Necesito, hermano, que nos encontremos en una mirada, en una canción. Y quiero sentir mi amor. La complicidad de la ilusión. La esperanza infinita que sostiene siempre, pero intensamente que no tengo opción. Y quiero más de ti, la complicidad de la ilusión. Nuestra rebelión, nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra raya, nuestro amor. Y quiero sentir tiempo. La complicidad de la ilusión. Complicidad de la ilusión. No dejo de creer hacia mí, en mi amor. No dejo de creer hacia mí, en mi amor. Muy bien, entonces ahora volvemos. Gracias al equipo de música, de animación, y nos preparamos nuevamente para escucharlo ahora a Rafael Luciani. Muchas gracias. Gracias, Fernando y Gabriela, por ayudarnos a contextualizar en la pastoral. Y de hecho, les recomiendo, porque lo recibí apenas hace unos días, un artículo de Carolina, de Caro Bacher, sobre pastoralidad, pastoral y sinodalidad, que ha salido pues recientemente en estos días y realmente abre ese campo, ¿no? Que Gabriela nos introduce de cómo conectar y que es para nosotros todo novedoso, ¿no? La pastoral con la sinodalidad. Es algo que incluso sale mucho, ¿no? En las parroquias. ¿Qué significa esto en mi trabajo pastoral? ¿Qué significa esto en mi grupo? Y ahí es donde está la dificultad, ¿no? En el tema del consenso, toma de decisiones, voy a ir tratando de ordenar algunas ideas poco a poco, que es un tema bastante largo, además que es nuevo y este es el problema. No vengo yo a dar ninguna receta, es un tema nuevo para la iglesia, donde debemos aprender, ¿no? ¿Qué significa esto para nosotros? Una primera reflexión, no estamos ante un simple método, o sea, no es solo una cuestión de método. Supone un método, por supuesto, pero no puede ser solo reducido a un método. Actualmente, cuando hablamos en una iglesia sinodal de los procesos decisionales, estamos hablando de canales y de procesos
transversales que afectan a la identidad de todos los sujetos eclesiales y las dinámicas internas de las estructuras eclesiales. Fíjense que en estos días hemos comenzado precisamente tratando de situar a esa eclesiología del pueblo de Dios a la luz de lo que implica para configurar las identidades de los sujetos eclesiales. Si no hay una claridad en que en todos los sujetos eclesiales existe esa reciprocidad, esa respectividad, esa característica de co-constituir pueblo de Dios, entonces los procesos decisionales se fragmentan porque podemos decir, entonces, a unos les toca una parte que sería con la consulta, a los otros les tocaría el discernimiento y a los otros les toca las decisiones. Pero si los sujetos eclesiales, por su propia naturaleza de ser y el ejercicio que deben realizar, están unidos de manera co-constituyente, no hay nada en el proceso de la vida eclesial en los que esa totalidad de sujetos deban o puedan participar en conjunto, De ahí que estamos hablando de una manera, un modo de proceder que actualmente llamamos sinodalidad y que tiene una inspiración profunda en los procesos de elaborar consensos. Pero no hay procesos de elaboración de consensos en los que existan etapas, repito, dividiendo cada etapa a sujetos específicos. Podemos hablar entonces de una dimensión vinculante de todo el pueblo de Dios y hay tres categorías que eclesiológicamente usamos para esta unidad entre la totalidad del pueblo de Dios. Cuando decimos el uno, el primado, el papado; cuando decimos algunos, los obispos, el episcopado; cuando decimos todos, todas, esa totalidad de fieles, incluyendo ahí al episcopado, incluyendo ahí al primado. En esa dinámica del uno, algunos y todos, se generan los procesos decisionales. Después, más adelante, voy a hacer ver la propuesta de Serena Nochetti de cómo se articulan estas tres dimensiones en distintos pasos y fases para lograr un proceso decisional en conjunto. Pero siempre me ha llamado la atención lo que dice Borrás. Borrás publicó el año pasado un artículo en la revista Teología de Argentina sobre el voto consultivo y lo que esto implica en los procesos decisionales en la iglesia. Y él dice lo siguiente, el canonista Borrás, canonista y pastoralista, que es lo interesante de él: sería mejor que decir que los órganos consultivos elaboren la decisión cuya responsabilidad final compete a la autoridad pastoral que la asume. Fíjense la novedad de este lenguaje, donde estamos hablando de una elaboración que en un órgano consultivo, como puede ser el consejo parroquial, el consejo diocesano pastoral, se elabora entre la totalidad de los fieles que ahí hacen vida y participan, y luego viene la responsabilidad final que compete a la autoridad pastoral, pero fíjense lo que dice, que la asume. No simplemente que luego toma otra decisión distinta. Esto se puede ver, si uno lo ve desde un ojo clericalista, diría, bueno, pero ¿por qué una autoridad, en este caso sea el pastor, el párroco o el obispo, va a asumir una decisión si tiene una autoridad específica? Desde otra visión no clericalista, si el obispo, como hemos venido insistiendo, es parte, y el párroco o quien tenga autoridad para la decisión final es parte del proceso de elaboración como uno más, en ese mismo proceso se aclaran las dudas, se generan las nuevas ideas, se construye algo nuevo entre todos y se va construyendo por eso la decisión entre esa totalidad. Lo que sucede en la mayoría de las veces en la iglesia es que la autoridad que toma esa decisión no participa de los procesos en los que se elaboran.
Y ahí es donde viene la gran disonancia en lo que hoy vemos, que se dice muchísimo de por qué un laico, por qué una laica, dice un obispo, por qué una religiosa tiene que tomar decisiones en la iglesia, ¿no? Y sin embargo, estamos viendo un movimiento interesante que ha venido apareciendo en la síntesis de las conferencias episcopales, y diría en casi todas aparece en América Latina. No sé si aparece por convicción o si aparece por cliché, como a veces ponemos frases, pero aparece esa frase que ya el Papa dijo en un video, no escrito, pero lo dijo en un video durante un mes que dedicó a la mujer en la iglesia, y él decía que las mujeres tienen que tener puestos de decisión, no solamente de ejecución de decisiones en la iglesia, sino de toma de decisiones. Eso ha venido apareciendo en casi toda la síntesis de América Latina, las pueden buscar en las páginas de las conferencias episcopales, muy interesante, pero estamos hablando entonces de una manera en la que los sujetos eclesiales, como explicaba ayer, al distinguir y separar el poder de orden del poder de jurisdicción, me abre paso a que podamos decir lo que dice Borrás, que la autoridad pastoral puede asumir y no es que tome una decisión fuera de esa, porque lo que mantenía, digamos, esa dificultad es que todavía mantiene la mentalidad de una gran mayoría, es que el orden ya me da la autoridad para tomar una decisión fuera del resto de los fieles. En la práctica sigue existiendo, pero con esta reforma de la curia se abrió la posibilidad de, desde el punto de vista teológico y eclesiológico. Rahner dice lo siguiente, que es muy actual en el día de hoy: la autoridad formal de un cargo oficial no dispensa al que lo ejerce de la obligación de procurarse eficazmente el consentimiento de quienes son afectados por una decisión. Yo puedo estar ordenado o no, independientemente de eso, no estoy dispensado de una rendición de cuentas, no estoy dispensado de una construcción de un consentimiento, porque de esa decisión serán afectados muchos y muchas en la iglesia. Entonces no podemos separar la rendición, por así decir, de cuentas, o el pedir el por qué se toma una decisión, de quien toma la decisión. O sea que en última instancia, aun cuando un pastor o una persona que toma una decisión en la iglesia puede hacerlo solo, eso no lo desvincula de que el resto le pida rendición de cuentas. O sea, aún en ese modelo clerical. Monseñor Deschmeta, que hemos citado muchas veces esta semana del concilio, fíjense que dice: el cuerpo docente no recibió desde el principio una expresión perfectamente explícita de las verdades católicas que gradualmente presenta al pueblo de Dios. En la iglesia hay un cierto desarrollo de la doctrina. Y entonces se pregunta, ¿es solo por la acción del Espíritu Santo sobre el episcopado que se adquiere esa visión más profunda del Evangelio? No. Toda la iglesia, obispos y fieles, en cierto sentido están involucrados en este crecimiento en la comprensión de la palabra. Estamos acá en el otro gran desafío de la evolución de la doctrina, que tiene que ver con la profundización de la misma tradición de la palabra leída en un contexto nuevo, en una época nueva. Y cuando dice Deschmet que no hay una relación directa entre el espíritu, y ayer veíamos otro texto de él parecido, y el episcopado, sino es toda la iglesia, obispos y fieles, estamos nuevamente acentuando la novedad de la eclesiología del pueblo de Dios en toda su complejidad para nosotros hoy en su recepción. Y ahí en el número 30 de Lumen Gentium, que decía el otro día que leíamos la primera parte, cuando dice que todo lo del pueblo de Dios se dirige por igual a laicos, religiosos y clérigos, en el mismo número dice que cada uno, cada una, a su modo coopera unánimemente en la obra común. Se genera otra vez
el hecho de que nadie puede aislarse de la relación decisional o de cualquier tipo de relación de la vida eclesial respecto del otro. Y aquí nuevamente recurrimos a la teología del bautismo, del sacerdocio común de los fieles, todas esas expresiones que no pueden entenderse hoy en día sin esta profundización que supone la sinodalidad. Algo interesante que se da en el Episcopalis Communio cuando Francisco hace esta reforma del sínodo, fíjense que capta esta misma idea. Aunque su composición se configure como un organismo esencialmente episcopal, el sínodo no vive separado del resto de los fieles. Al contrario, es un instrumento apto para dar voz a todo el pueblo de Dios. El lado positivo y el límite que tiene esta frase, ¿no? En cuanto al lado positivo, hay una profundización de lo que significa que un sínodo ya no es solo episcopal, aunque sea su esencia episcopal, sino que el ejercicio mismo, esta es la novedad de Francisco en los sínodos, el ejercicio de lo episcopal en el sínodo no se puede dar sin el resto de los fieles. Aunque el episcopado en el sínodo, entendido de manera tradicional, es quien discierne y quien luego toma una decisión que se expresa en el documento final, pero aún así el sínodo sigue existiendo como un órgano consultivo al papado, al primado. O sea, aún en esa institución, dice O'Malley, el gran historiador jesuita, dice John O'Malley, cuando habla del sínodo creado por Pablo VI, él dice, nace con un defecto. Y el defecto es que no asume realmente lo que significa el colegio, la colegialidad. Porque el Papa es simplemente ante el sínodo quien toma la decisión y el resto, es decir, el colegio pareciera separado, que es solo consultor en el sínodo del Papa. Y por eso luego del sínodo, entonces el Papa puede asumir o escribir una exhortación o asumir lo que se ha hecho de parte del episcopado. Entonces O'Malley dice, ahí ya hay un defecto en cuanto al modo como nace, pero por otra parte vemos entonces ahora en Francisco esta profundización, donde se hace o se trata de hacer una primera articulación desde el sínodo de la familia hasta hoy, entre el uno, algunos y el todo. ¿Cómo se hace esa articulación hasta el día de hoy en Episcopalis Communio? El todos significa, hasta los momentos, la consulta, la escucha. Y ahí se entiende esa totalidad de los fieles. Luego viene el algunos, que hasta el día de hoy sigue significando el episcopado, con algunas excepciones que se han dado de no obispos que votan, y que ahí se hace la votación, el discernimiento y la votación para el documento final. Y el uno, el primado, quien luego del sínodo toma la decisión si asume, como dice Episcopalis Communio, que puede asumir el documento final o escribe una exhortación posinodal. Esa es la articulación que tenemos hoy en día. ¿Dónde se va dando el movimiento de la toma de decisiones acá? Que estamos viviendo un cambio con el actual sínodo entre el todos y el algunos. Todavía no en el primado, el todos y en algunos. ¿Por qué? Porque antes, al menos en la práctica, todos era el momento de la escucha. ¿Qué está siendo ahora cuestionado por algunos, propuesto por otros? O sea, viéndose en el sentido de un cambio, que el discernimiento tiene que ser incluido en el todos. Y entonces hay muchos obispos que dicen, no, el discernimiento es de nosotros en el sínodo, y otros dicen, no, el discernimiento tiene que ser parte de la escucha, porque no hay escucha sin discernimiento en el momento en que se escucha. Entonces, estamos en esa transición entre el todos y el algunos, cómo se articula, pero todavía no se toca al uno. Es decir, en esa función que puede actuar por encima del colegio. Y esto es interesante porque vamos viendo cómo en Pablo VI hay una forma, al inicio de Francisco hasta el día de hoy hay otra forma,
y luego ahora se está generando emergentemente otra forma en el pleno proceso que estamos viviendo. Acá dice nuevamente Desmet algo muy parecido a parecida, muy interesante. Dice, el obispo es al mismo tiempo maestro y discípulo. Él es maestro cuando, dotado de una especial asistencia del Espíritu, anuncia a los fieles la palabra de la verdad en nombre de Cristo, cabeza y pastor. Pero él también es discípulo cuando, sabiendo que el Espíritu ha sido dado a todo bautizado, se pone en escucha de la voz de Cristo que habla a través de todo el pueblo de Dios, haciéndolo infalible, incredendo. De hecho, la totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo de Dios, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su atención en las cosas de fe y costumbre. Fíjense que acá está la sintonía de lo que hemos leído tantas veces de Schmidt, la sintonía con esto que cita Episcopalis Communio, la sintonía con el texto de Lumen Gentium 12. Vamos viendo todo un camino de recepción que va entendiendo cada vez más a esta totalidad en la que el obispo está también como un fiel más, como un fiel más. La frase que mejor puede explicar lo que estamos viviendo en esta recepción en cuanto al sínodo de la eclesiología del pueblo de Dios es cuando dice Francisco en Episcopalis, el número 7, que el proceso tiene su punto de partida y su punto de llegada en el pueblo de Dios. Podemos decir que esta es una frase en transición y en construcción, porque ciertamente hemos arrancado ya este punto de partida, como decía desde el inicio del pontificado de Francisco, en el pueblo de Dios. ¿Cuándo se está dando este punto de llegada? Por vez primera, ahora que se convocó, más no se sabe cómo se hará, pero se convocó que el documento regrese a las iglesias particulares antes de ser entregado al papado. Esto es, o lo que sería, el punto de llegada también en el pueblo de Dios. Fíjense qué interesante, porque se abre el debate hoy en día a la luz de esto, de lo que significa decidir y construir consenso. Porque si el proceso fuese unilateral, el punto de partida lo tendría en el pueblo de Dios, como hemos vivido hasta sínodos anteriores recientes, pero el punto de llegada sería en el papado. Ahora, cuando decimos el punto de partida y de llegadas en el pueblo de Dios, entra necesariamente el pensar qué significa lograr el consenso de todo el pueblo de Dios para que pueda ser un documento aprobado, asumido, vivido, ratificado. Entonces, aquí hay una novedad inmensa, pero como decía, la frase es una frase en construcción de la vida eclesial porque marca el horizonte, pero estamos en esa transición de cómo hacer para que el punto de llegada y qué significa esto siga existiendo, se dé de una manera real. Esta cita acá de Borrás es muy diciente por eso de lo que estamos viviendo. Una sinodalidad mayor pasa por la correcta aplicación de las disposiciones canónicas, en primer lugar, una justa comprensión de las modalidades decisionales, segundo elemento, una confianza profunda en el pueblo de Dios, tercero, vinculándolo a la elaboración de las decisiones que deben tomar los pastores para realizar el sueño misionero de llegar a todos. Fíjense que acá tenemos disposiciones canónicas porque ya hay elementos en el código, más otros que faltarán, que permiten la incorporación de todos los sujetos eclesiales en los procesos decisionales. Acabamos en la reforma de la curia de ver todos cómo se cita a un canon que permitía la participación como cooperación del laicado respecto de los pastores, y esa interpretación ha llevado hoy en día
aunque no sea exactamente lo que estaba diciendo, pero hoy en día es lo que permite separar el poder del orden del poder de jurisdicción. Y dice entonces Borrás, hay que comprender, no lo sabemos, las modalidades, muchos modos que pueden existir para tomar decisiones. Y este es otro punto complejo, porque no es que hay un modo de tomar decisiones único. Y entonces, ¿cómo podemos pensar en esa manera distinta en cada iglesia particular o en cada cultura o en cada vivencia de iglesia continental? Porque si no tenemos el peligro de decir, pasamos de un modelo del segundo milenio que homogeneizó la vida eclesial y entonces ahora estamos construyendo en el tercer milenio simplemente una sustitución de modelo, pero que también terminará homogeneizando. Entonces, por eso esta dimensión de modalidades en plural de decisión es importante, porque además son modalidades que siempre van cambiando, porque dependen también del aprendizaje de las disciplinas que pueden enseñarle a la iglesia y de las experiencias, lo que se llama las best practices, ¿no? Las experiencias que tienen éxito y que van dándose. En este reciente curso masivo que hicimos sobre sinodalidad, me llamó mucho la atención cuando desde África se presentaron experiencias de la propia tradición cultural que ya ponen una modalidad de construir decisiones en conjuntos y comunitarias. O desde América Latina, en el caso de la Amazonia. Y entonces vamos viendo, o en el caso de Asia, también lo presentaba Cristina Ken. Y entonces vamos viendo que existen modalidades que van acordes también a modelos culturales, y eso no puede separarse, porque caeríamos en esa problemática del segundo milenio. Pero entonces dice a la vez, este vínculo del pueblo de Dios, y siempre que decimos pueblo de Dios es la totalidad, este vínculo que hace entre el tomar la decisión y el elaborar la decisión y el tomar la decisión. Esta expresión la pone el documento teológico de la Comisión Teológica Internacional, el inglés, porque es que en inglés casi todo el mundo, cuando dice decision making, está entendiendo el tomar la decisión. Entonces el documento separa, y esto cuesta mucho al anglosajón, porque lo separa para hacer ver lo que es el proceso de hacer y lo que es el proceso de tomar. Pero la clave en la vinculación. De aquí entonces podemos distinguir algunos elementos que se dan para poder generar el clima en una toma de decisiones en la iglesia. Voy a ir compartiendo acá. Ya. Vamos, contigo por abrir este otro archivo. Ok. En primer lugar, hablamos de una dimensión constituyente y autoritativa que vincula. O sea, no hay toma de decisiones que no esté vinculada a la elaboración de las decisiones. Si eso ocurre, o sea, si no está vinculada, no estamos en la eclesiología del pueblo de Dios. Y por tanto no estamos entendiendo el vínculo que nace de los sujetos eclesiales y no simplemente de un procedimiento para tomar una decisión. De ahí que la Comisión Teológica Internacional en el documento de la sinodalidad cita lo siguiente: el pueblo de Dios en su totalidad es interpelado por su original vocación sinodal, y entonces dice ahora la circularidad que tiene que existir entre el sensus fidei, con el que están marcados todos los fieles, el discernimiento, segundo, obrado en diversos niveles de realización de la sinodalidad. Fíjense que aquí está una novedad, que hoy en día es lo que muchos obispos cuestionan, diciendo que solo pertenece el discernimiento a ellos.
el discernimiento obrado en diversos niveles de realización de la sinodalidad, y tercero, la autoridad de quien ejerce el ministerio pastoral de la unidad y del gobierno. Esa dinámica, esa reciprocidad describe la dinámica de la sinodalidad. Esta circularidad promueve la dignidad bautismal y la corresponsabilidad de todos, valoriza la presencia de los carismas infundidos por el Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Este pequeño párrafo es completo en cuanto a lo que implica esta visión de la eclesiología del pueblo de Dios relacionada con las tomas de decisiones y el proceso de la vida eclesial, que es el número 72 del documento. Fíjense entonces cómo habla de una circularidad, no es que son elementos separados, y la circularidad comienza por decir que ese sensus fidei es de todos, todo el pueblo, todos los sujetos eclesiales. Pero cuando me dice discernimiento obrado en diversos niveles, me abre la puerta a algo que también puede ser novedoso, porque no suele hacerse, pero es una práctica que existe en otras iglesias históricas y que podemos aprender de ellas. Que los votos o las votaciones pueden ser construidos a través de distintos niveles en la iglesia. Es decir, que ¿por qué esperar que en la asamblea última de un proceso sinodal se dé solo ahí la votación? Cuando se puede construir una escucha, discernimiento y votación desde pequeños grupos en distintos niveles que vaya llegando a una decisión final. O sea que el voto como tal también puede ser pensado desde esta dimensión de distintos niveles que se va construyendo. Y nuevamente la idea de esta visión de conjunto sobre el sensus fidei aparece en Dei Verbum 10. Es todo el pueblo de Dios unido a sus pastores a quien se le ha confiado para constituir un consenso singular. No es a unos. Y a esa totalidad nuevamente que aparece nos lleva entonces a entender con el documento a través de la Comisión Teológica que son tres los elementos para construir esa singular totalidad que ya alcanza un consenso. El consenso de los fieles, totalidad, el colegio episcopal, algunos, y el primado del obispo de Roma, uno, para llegar a un acuerdo en el discernimiento de la verdad y en el camino de la misión. Fíjense nuevamente el tema del discernimiento. Las tres dimensiones supone no que son tres sujetos separados, sino los tres niveles en los que va surgiendo el proceso hasta llegar a una toma de decisión. En el consenso de todos los fieles está el obispo y está el papa. Por tanto, ese es el primer nivel. El colegio episcopal, que se dice sería el segundo nivel o espacio de discernimiento, y el tercer espacio de discernimiento nivel, el primado. Pero hay que llegar, como dice el documento, a un acuerdo en el discernimiento de la verdad y en el camino de la decisión. Peter Huner mantiene un texto muy interesante, pero también muy profético, porque él llega a decir sobre el consenso de los fieles que si no se da esta convergencia de estas tres dimensiones de la vida eclesial, no hay consenso aunque se llegue a aprobar algo. Y entonces, por tanto, no es que no solo no me siento representado, sino que es que no estoy en la vida eclesial, porque el consenso expresa la vida, el consenso de la iglesia, no en los consensos entre los obispos. De manera que hay mucho más allá que una mera decisión, y por eso al inicio decíamos, se trata de todo un proceso transversal que constituye vida eclesial y no solamente un procedimiento para lograr una decisión final. El punto entonces, como arrancamos de partida, es: si no reconozco la normatividad propia de cada subjetividad en la iglesia, no puedo comprender el consenso como un consenso eclesial. Otro de los elementos
y esto se da mucho en América Latina, el carácter ambiental y orgánico que supone lograr un consenso. Ayer poníamos el ejemplo de cómo se crean instituciones en América Latina que no se teologizan en el primer momento, no se institucionalizan de una manera formal en el primer momento, pero de manera ambiental y orgánica en las relaciones, en la corresponsabilidad, se van generando ya las formas que luego se asumen. De manera que el vínculo se va construyendo en lo que decía Landázuri Ricketts en Medellín, la sinergia o la confluencia. Más allá que los acuerdos, aquí hablamos de sinergia y confluencia. ¿Por qué? En Medellín pasaba algo interesante, que los obispos, que seguían siendo obispos con mentalidad preconciliar porque venían del preconcilio, tenían o tuvieron la capacidad de sentarse junto a laicas, laicos, religiosos, todos en las mismas mesas, y muchos aún no estando de acuerdo, las actas son interesantes, aún no estando de acuerdo con lo que se estaba aprobando, porque había una especie de sinergia, confluencia, podemos incluso decir una relación horizontal afectiva que se fue creando durante cada día a través de la oración, la Eucaristía, las discusiones, las plenarias. Llegaba el momento en el que se asumía una decisión. Y esta es la otra dimensión del consenso. No es que siempre o la totalidad tiene que estar de acuerdo desde el punto de vista de lo logrado por escrito, sino lo que eso como espíritu también tiene para la vida eclesial. Los dos dogmas marianos no nacen de una reflexión de los obispos, no nacen de una reflexión teológica, nacen de una vida que ya ha reconocido en su vida cotidiana de fe, y luego el Papa reconoce lo que ya estaba dado. O sea, lo ambiental y lo orgánico es muy importante para lograr cualquier definición. El tercer elemento es el reunirse y el discernir en conjunto, porque no se trata de lo que la mayoría apruebe, sino lo que se llama en el lenguaje clásico la parte también sana, o la parte que corresponda al bien común o al bien de la iglesia o al bien de la sociedad, que no necesariamente es lo que la mayoría a través de un voto pueda expresar. Hoy día se ve con mucha claridad cuando la mayoría de las conferencias episcopales están diciendo, hasta ahora no he encontrado ninguna que diga lo contrario, están diciendo: no hemos hecho una pastoral hacia las minorías en la iglesia. Estamos excluyendo. Y hay una gran verdad y una gran honestidad en decirlo, y lo están diciendo en todas partes. Entonces, ahí tenemos el tema, ¿no? Las mayorías no siempre están asumiendo el bien común, aunque tengan la totalidad, los votos en el caso de un sínodo o en el caso de una asamblea. El documento, a través de la Comisión Teológica, nos dice entonces el lugar que tienen las decisiones en la iglesia. Ayer lo veíamos un poco, todas las dinámicas: orar, escuchar, analizar, dialogar y aconsejar en una iglesia sinodal es para tomar decisiones pastorales. De manera que las decisiones o los procesos decisionales no son algo que ahora estamos anexando porque estamos abriendo la iglesia a otra manera de ser. Si la sinodalidad es la forma de ser que siempre ha tenido la iglesia en su propia naturaleza, las decisiones lo que hace hoy en día es adquirir una forma de tomarlas distinta. Y esta forma implica a través de una serie de dinámicas, como veíamos pues ayer. Otro elemento que podemos reconocer es lo que dice acá, muy interesante, Routhier, el gran eclesiólogo canadiense del Vaticano II, y él dice: la vida sinodal requiere de otro elemento, y aquí entramos en estas dinámicas y su aprendizaje, una disposición para escuchar, es decir,
tomar en serio y acoger con simpatía lo que se dice, y esta es una actitud. La sinodalidad no puede reducirse a una mecánica formal, como si el establecimiento de figuras institucionales y la implementación de procedimientos y prácticas consiguientes fueran suficientes para que pudiéramos vivir. Por el contrario, dice Routhier, también pueden existir donde los procesos formales no están establecidos, como poníamos el ejemplo de América Latina. En este nivel infrainstitucional depende en gran medida de la capacidad de escuchar y de la voluntad de aprender de los demás. Esto es lo ambiental y lo orgánico. Se basa en aquellos que realizan la función de presidir, en el entendimiento de su ministerio y en la conciencia de esta función de presidir la Iglesia de Dios, que ha sido confiada a sus ministros ordenados sin separarlos ni empoderarlos de los otros miembros de la Iglesia de Dios. Por tanto, la sinodalidad, termina Routhier, que pide actitudes y es producto de un espíritu, depende en gran medida de las habilidades relacionales de quienes ejercen cargos y de su capacidad de situarse como hermanos, amigos, colaboradores, cooperadores. Este punto hoy en día se ve con mayor claridad cuando se dice es que en mi parroquia el párroco ni siquiera habló del sínodo y ni siquiera permitió que hiciésemos un grupo. Cuando se escribió el documento preparatorio y el vademecum, ahí se encuentra algo que trata de responder a este límite o a este problema que se tenía, que es el enviar directamente a la Secretaría del Sínodo las propias consultas que pueda hacer un grupo, que pueda hacer una institución, porque precisamente no todas las parroquias iban a contribuir y no todos los obispos iban a contribuir. Entonces, fíjense cómo se va dando poco a poco una comprensión de que hay habilidades o hay actitudes que no están siendo formadas, pero sin ellas no puede haber una iglesia sinodal. Entonces, para terminar esta parte, los procesos decisionales no son solo procesos que se constituyen a partir del seguimiento de un procedimiento bien establecido, sino incluye eso la formación a la par de las actitudes. Y por tanto, si en un seminario, por ponerlo así, no hay una formación de estas actitudes, llamémoslas sinodales, o de esta espiritualidad, llamémoslas de la escucha o de cualquier, o de otras dinámicas comunicativas, ¿cómo podemos pensar un modelo institucional sinodal? Una frase que me gustó mucho para terminar de una conferencia episcopal dice: ¿por qué no hacemos una pastoral de la escucha para que sea de manera permanente esta manera de consultar, de trabajar, de escuchar, de discernir? Bueno, una idea que salió me pareció interesante porque era una forma de como darle ya institucionalización a nivel de lo que sería pastorales, ¿no?, dentro de la iglesia. En la próxima parte saco lo de Nochetti y la parte latinoamericana que van juntas. Muchas gracias, Rafael. Un aplauso. En este momento nos vamos a tomar unos 20 minutos de descanso, de recreación. Los presenciales aquí, hay café y otras cositas, criollitos. Y los que estén conectados en 20 minutos también tienen tiempo para reforzar sus cafés, mates o lo que fuere. Y nos volvemos a encontrar.